¿Cómo presentar un proyecto de investigación a instancias de aprobación? Bueno, entonces básicamente yo ya estoy acá en mi pantalla de proyectos de investigación, como pueden ver en la parte superior de nuestras pantallas. Estoy en fichas completas, en este caso de proyectos internos, y voy a tomar un ejemplo de algunos proyectos que están ya registrados. Entonces recuerden que los proyectos tienen unos estados. Cuando tengo iniciativa de proyecto, lo registro en CD y voy trabajándolo de manera paralela con mi documento de guía para la elaboración de proyectos, que es el protocolo en Word. Debo yo terminar la construcción de la información con mi asesor o investigador principal, mi asesor temático, metodológico en caso de que aplique, mi director de tesis o mi director de especialidad, dependiendo del caso, para el caso de los posgrados o maestrías y demás. Todo esto lo tengo que cumplir luego y tengo que tener la versión final ya de mi documento cargada en la plataforma, ¿cierto? Debo tener mis documentos que me solicitan para presentarme al comité, que son el protocolo, las sesiones de derecho de autor y el UNICHET. ¿Que es UNICHET? Normalmente no lo corre el investigador principal y es el certificado de originalidad donde identifican que no hay plagio en el desarrollo de mi proyecto de investigación. En el caso de los proyectos que van a valoración ética, después de tener una parte inicial con el temático o cuando hay metodológico también, llegan a una instancia donde tienen que pasarlo a las consideraciones éticas. Recuerden que hay una instancia que se llama valoración ética, que es la que permite apoyarlos en la revisión de las consideraciones que tengan éticas dentro de su proyecto, que estén dentro de los lineamientos y normativas generales, y poder darles un preaprobado si son proyectos de bajo riesgo, para que no se tenga que llegar directamente a un comité de ética, o si ya por el contrario es una valoración de un proyecto con mayor complejidad, pues va a ser primer inicio para ajustar lo necesario y poder pasar oportunamente al comité o a cualquier comité de ética posteriormente. Entonces, siempre tengo que primero haber tenido ya mi iniciativa, construido mi protocolo, verificado por valoración ética. Recuerden que para pasar la valoración ética lo debo hacer a través de valoracionetica.foodsalud.edu.co, a enviar un correo, enviar el protocolo, y a vuelta de correo ellos van a estar informando los requerimientos o ajustes que se necesiten y les van a dar respuesta como de un preaprobado. Listo, entonces vamos a usar uno de los proyectos que tenemos acá, que están, como dijimos en algún momento, el estado que tienen estos proyectos es que ya están en avales, significa que cumplieron todo lo que ya les he mencionado y pasaron a unas instancias de aprobación. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, este proyecto. Entonces recuerde que lo podemos buscar acá, o si lo tengo visible, sencillamente doy clic sobre el registro. Acuérdense que para poderse presentar al comité deben haber llenado en la parte superior derecha el formulario científico, que es donde va toda la parte de resumen y contenido del proyecto de investigación. Entonces, en estos apartados tiene que estar diligenciado y guardado. Después de verificar esto, doy lapicito, tengo que por segunda medida haber cargado todos los documentos que ya les mencioné. Acuérdense que en otros anexos van todos los contenidos de la parte científica. En la parte de comité tiene que ir toda la documentación de protocolo, sesión de derechos de autor y UNICHET. Y en convocatoria, si va a una convocatoria, tendrá que documentarse dependiendo de los requerimientos de la convocatoria, los términos de referencia. ¿Cómo los adjunto? Entonces recordemos que creo una carpeta en mi PC con el código CD nombrándola de mi proyecto, y dentro del contenido va a estar estos documentos que van a solicitar en facultad o en convocatoria. Y para cargar selecciono el archivo, selecciono la carpeta comprimida y le doy guardar y me va a quedar esta disposición. Entonces, si ya tengo el formulario científico, si ya he cargado los documentos que me pide y tengo todo esto diligenciado, ¿cómo sé si ya cumplí con todo el diligenciamiento de información acá? En presentación hay un apartado que se llama validación. Y en validación me va a indicar si todas las tareas las he cumplido. Si he llenado un cronograma, las entidades financiadoras, los integrantes, las líneas de investigación, el presupuesto, el producto y el programa académico. Acuerden que es muy importante cumplir con todo este llenado de información a nivel de grupos, relacionar los trabajos colaborativos internos y externos, relacionar en unidades académicas todas las especialidades o programas académicos que hacen parte, para poder denotar de quiénes son los proyectos que han desarrollado y qué colaboraciones, lo mismo en integrantes, si ya he llenado las horas, si he calculado un presupuesto, si he relacionado un producto y un cronograma. Entonces ya me puedo presentar para que un comité de facultad y ética me dé la oportunidad de poder dar los avales. Entonces, en este momento, a estar cumpliendo este proyecto, ¿cómo hacen? Entonces, el investigador principal, en este caso, Diego Contreras. ¿Cómo sé quién es el investigador principal? Porque en datos básicos relaciona a mi investigador principal.
¿Quién es el que me da el aval de la línea? Va a ser la persona que esté a cargo del grupo de investigación en la línea de medicina familiar, que para este caso es la doctora Mayra Marles. Y en valoración ética, la aprobación de valoración ética la hará la persona que les hizo la revisión previamente. Para dar un aval inicial, entonces sencillamente ustedes van a encontrar esta tabla en blanco, pero el investigador principal debe dar clic sobre el aval inicial, debe dar lapicito. Cuando yo entro al proyecto ya di un lapicito para poder editar, pero cuando llego acá y doy clic sobre la instancia, se aparece nuevamente un lapicito, debo dar clic o si no, no me va a permitir dar el aval. Y doy la respuesta correspondiente. Yo puedo dejar en estado ajustes. Después de que yo doy un aprobado acá, presento protocolo, instancias de aprobación o apruebo presentación de protocolo y doy guardar. Cuando yo doy guardar, pues me va a quedar la información de aprobado, en este caso de Diego Contreras. Y el sistema automáticamente a través del correo electrónico del sistema va a notificar a la siguiente instancia, que es el líder de línea, que en este caso es la doctora Marles. Ella viene de igual manera, hace el mismo proceso, da clic acá, lapicito acá, edita y da su aval, ¿sí? Después de eso, el sistema va a notificar a valoración ética y valoración ética también va a venir a dar su aprobación, a formalizar lo que ya les revisó y mencionó anteriormente. Acá ustedes pueden entrar a cualquiera de las observaciones, más que todo de ética, comités y ética de comité para ver qué respuesta les dieron, si hay una respuesta en ajustes o diferente aprobado. En este caso, están hablando de un estudio que es sin riesgo, que se acoge a las normas y que lo dan de manera expedita, o sea, significa que no tendrá que ir a un comité de ética y la respuesta efectivamente nos ratifica. Cuando esto es así, no tendrán que ir a un comité de ética. Si la respuesta acá es, tiene que presentarse, pues acá ahora están las observaciones y tendrán que ir a un comité. Viene el comité de facultad, entonces para poderse presentar a un comité tienen que tener estas tres instancias de aprobación. Los comités, dependiendo de su periodicidad y su proceso, pues se comunicarán con ustedes para citarlos a los comités y ustedes hacer la presentación del proyecto de investigación. Entonces los comités, si yo me paro acá, doy clic, también voy a ver la respuesta. Acá normalmente les aparece también el acta y la fecha en que les aprobaron y aparece la carta de aprobación. Acá todos los comités se las van a juntar de tal manera que ustedes pueden tener el soporte de la carta a través de CIDI, no tienen que enviar correos alternos. Y lo mismo va a hacer cuando automáticamente el comité avale, va a notificar el sistema al comité de ética. Y el comité de ética, si acá hay una revisión expedita, un preaprobado, sencillamente va a emitir la carta final igualmente, como está acá, mostrará su carta del respectivo comité, si es del infantil, o si es de San José, o si es de los dos comités, ahora están la carga de las dos cartas y ustedes tendrán la información acá. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy haciendo los avales y me equivoco y doy aval inicial y no he completado la información, el sistema me bloquea, por ejemplo, si en papel yo no cargué todos los documentos y yo ya di un aval inicial del sistema, después de que empieza la parte de avales, le va a bloquear el sistema, no va a dejarlo en modo edición, o sea, usted no va a poder editar. Entonces, lo que tiene que hacer es el investigador principal poner un estado de ajustes, que es el que aparece acá cuando yo doy edición. Si yo doy acá ajustes y le doy guardar, entonces el sistema va a permitir que nuevamente puedan editar y completar a nivel de papeles la información. Si no es por papeles igual y ustedes no han llenado aquí, ya el sistema igual no les va a permitir pasar a ninguna instancia de aprobación si ustedes no tienen todo esto completado. ¿Sí? Y así sucesivamente. Lo mismo, valoración ética, también tienen que revisar muy bien el aval que esté acá porque pueden darle una respuesta en ajustes. Entonces ustedes pueden entrar dándole clic y leer qué información les da si están en estado de ajustes o el comité de ética. Los estados de ajustes son revisiones que hay que cumplir, entonces hay que leer qué es lo que están pidiendo las instancias para que luego ellos corrijamos y ellos nos den un aval definitivo. ¿Listo? Cuando está dado eso, entonces ya cumplo con todas las instancias de aprobación y mi proyecto puede ir a un estado de ejecución. Entonces aquí es cuando todos los investigadores deben pasar a una convocatoria. ¿Cómo aplicar una convocatoria? Dando más acá. Entonces, si son convocatorias de financiamiento, pues seleccionarán la correspondiente de financiamiento, que en este caso las vigentes son las del 2023, ¿sí? Y si no es con financiamiento y es una especie que no necesita financiamiento, pues la permanente, pero siempre tienen que aplicar a una convocatoria como ya se hizo acá, porque acá ya se aplicó. Cuando eso sucede, el proyecto queda dispuesto para, en este caso, el 93-99, para que en ejecución
puedan ustedes continuar con el seguimiento de los proyectos, que se los explicaré en otro video de cómo hacemos seguimiento de proyectos de investigación en la plataforma Obsidio. Entonces, siempre cumplir las instancias de aprobación, tienen que ser cumplidas para empezar un inicio o una recolección de información o lo que provenga, y luego empezar el seguimiento en sí. Entonces, esta es la información. Más adelante tendrán otro video de cómo se hace un seguimiento de proyectos.